solo hablar del tiempo, no me traje chaqueta, me acaba de entrar un escalofrío que digo, esto yo no sé si se llegó a ver en el vídeo o no, pero menudo escalofrío. Bueno, hablamos de diversidad sexual y ahora justo estoy viendo el tema, uno de los temas que el colectivo Diversas quería abordar en el día de hoy, porque estaba hablando con el portavoz del Partido Socialista, no lo había visto. Sí que es verdad que había leído algo al respecto hace algunos días, pero ahora en profundidad, pues esto sigue pasando. Y sigue pasando al lado, ¿eh? Ahora les cuenta Sergio Siberio, que está con nosotros en el día de hoy a través de teléfono, pero estamos haciendo vídeo y así después Sergio también lo puede compartir en las redes de Diversas y donde quiera. Caballero, buenos días. Muy buenos días, Patricia, y encantado de estar por aquí también en Radio Ralejos con las tecnologías que nos permite el teléfono para conciliar el trabajo con esta entrevista. Te ha puesto la foto de guapo. Ah, bueno, pues gracias por el piropo y esperemos, la miraré después para ver si es cierto, porque si no tendré que decirle a Juan Diego 4 cosas. Vale, no. De hecho, mira, antes estaba hablando con el portavoz del Partido Socialista y le decía que me encontraba con una persona que no veía desde antes de la pandemia y que nos damos 2 besos, no nos damos, era Sergio. Nos quedamos así como en 33, ¿no? Cuando siempre nos hemos dado 2 besos, pero llegarán los besos, ¿eh? Sí, llegarán. Bueno, ya poco a poco vamos llegando a la normalidad. Mañana, con suerte, pues nos quitarán las mascarillas y se aprobará ese decreto. Y bueno, pues creo que poco a poco también volver a la normalidad nos ayuda a seguir tirando para adelante, ¿no? Ya vivimos una semana de descanso reciente y ahora pues una nueva alegría con esto. Yo lo voy a agradecer mucho para dar las clases, no darlas con mascarilla, la verdad. La verdad, bueno. Oye, me has mandado un artículo que aparece, bueno, en la SER, pero yo creo que en otros rotativos, creo que la vi. Truchona y maricona loca. Insultos e intentos de curar la homosexualidad en el seminario de La Laguna. Un ex seminarista que vivió durante 7 años en el Seminario Menor de La Laguna, relata en la SER los intentos de, entre comillas, sanación de su homosexualidad en el Centro de Orientación Familiar y los insultos que sufrió al salir del armario, cosa que yo que no me gusta decir, que ni me gusta ni decirlo, dentro de la institución católica donde ocurrieron también abusos sexuales. Sí, la verdad es que es una noticia que sí que quería, creo que es de máxima actualidad, publicada la semana pasada. Es verdad que se han hecho eco otros medios de comunicación también, pero la exclusiva la saca Javi Rodríguez, el compañero Javi Rodríguez, que es periodista de Radio Club Tenerife. Es algo que sucedió, como bien dices, Patri, aquí al lado, ¿no? Un caso ya no solo de abusos sexuales a personas en el seno de la iglesia, cosa que conocemos y que bueno, pues al respecto no puedo más que condenar de forma rotunda, sino además pues esta práctica, ¿no? Las llamadas terapias de conversión, los intentos de curar lo que no es una enfermedad y que suceden además con el beneplácito, con el visto bueno, lo dice la persona afectada, en este caso Ismael, aunque creo que no sé si es un nombre en clave o si es un nombre real, con el beneplácito del obispo que lo conocía absolutamente todo. Es una barbaridad que sigan sucediendo estos hechos, que se siga no solo habiendo una clara LGBTI-fobia en el seno de la iglesia, sabiendo además que hay muchas personas homosexuales con amplias creencias religiosas y que por supuesto es legítimo. Yo lo he dicho otras veces también en esta radio, además pasando justamente ahora de la Semana Santa. Me parece que nada tiene que ver, no puede ser excluyente la orientación sexual, la diversidad sexual con las creencias religiosas o con participar en cualquier ámbito religioso. Y sin embargo vemos cómo no solo hay un auténtico acoso persecutorio contra la diversidad sexual, sino encima intentos de curar la homosexualidad. Yo quiero recordar a este respecto
No lo sé si era en el momento de los hechos en los que se produjo esta situación, pero sí en la actualidad se trata de una práctica absolutamente prohibida. La ley 2/2021, en el artículo 4, prohíbe las terapias de conversión de la orientación sexual, de la identidad de género o de cualquier otra cuestión relacionada con la diversidad sexual, y lo castiga incluso como una sanción muy grave con multas que pueden llegar hasta los 45.000 euros. Por tanto, en fin, no solo es una barbaridad prohibida además por los códigos penales de numerosos países del mundo, sino que ha sucedido aquí al lado y es vergonzoso. Pues sí. De todas maneras, de verdad, denunciemos todas estas cuestiones, hagámoslas públicas, acudamos donde tenemos que acudir. De hecho, la fotografía, muy buena fotografía, la que ha puesto Láser, donde además aparece el obispo de la diócesis de Tenerife pues, entrando al juzgado, donde tenía que, bueno, pues hablar de sus últimas, sobre sus últimas declaraciones. ¿Sabes algo? ¿Cómo va la cosa? La verdad es que no he tenido ninguna información al respecto. Pedro Murillo de Radio Club Tenerife también, de la SER, había sacado en su momento la exclusiva acerca de esas declaraciones, lo citó a declarar la Fiscalía para hablar sobre esas declaraciones, ese presunto delito de odio que habría cometido, en el sentido de plantear que la homosexualidad era un pecado mortal. Por ahora no tenemos ninguna información al respecto, y por lo que sabemos y por lo que hemos visto en los últimos días, no ha dimitido ni lo han cesado. Cada vez que conocemos más informaciones al respecto del obispo Bernardo Álvarez, ese al que citan en todas las misas y que está presente en todas las confirmaciones y en todas estas cuestiones, pues más vergüenza sentimos, ¿no? Y especialmente porque no deja de ser, bueno, si yo lo siento que soy ateo, entiendo que muchas personas del ámbito religioso sentirán pues vergüenza porque les representa una persona que esté tan enquilosada en el pasado, y sobre todo ya con cuestiones que rozan conductas ciertamente delictivas o presuntamente delictivas o fraudulentas, como permitir que se practicaran terapias de conversión, lo cual va acorde con esas palabras en las que él se disculpó al día siguiente, pero está claro que cada vez queda más pues blanco sobre negro que los pensamientos que se trasladan, que se traducen también en el seno de la diócesis que él dirige, evidentemente es que la homosexualidad es algo terrible, abominable y que se debe curar, y por parte de diversas no puede haber más que un rechazo muy nítido a que esto siga sucediendo, y una llamada a la ciudadanía en general para que sea consciente de que esto nos debe pues alertar sobre situaciones que no son lejanas, que no estamos hablando de algo del pasado. Sigue habiendo LGBTI-fobia, sigue habiendo discriminación, y sigue habiendo además desde un punto de vista institucional. La Iglesia no deja de ser una institución que está ahí, que está presente y que tiene muchísimos seguidores, ¿no? De alguna forma, y el daño que eso provoca en las personas LGBTI que son creyentes y que están en la Iglesia, pues es verdaderamente terrible. Seguro que muchas de las personas que nos escuchan conocen incluso experiencias similares, y como tú dices, Patri, yo me animo a plantearles que denuncien, que lo trasladen públicamente y que lo denuncien ante las autoridades competentes, por supuesto. Oye, al final, ¿cuántas firmas llegaron a recoger a través de change.org? Pues si te lo digo, te miento ahora mismo. Yo creo que llegamos a más de 50.000 firmas, si no me equivoco. Una cantidad. Rozábamos la última vez que lo consulté más de 60.000 firmas en muy poco tiempo. Es verdad que el tema ha ido, pues bueno, silenciándose porque está claro que no van a tomar ninguna medida. Nosotros lo hacíamos como una forma de presión y ahora mismo lo que tenemos claro es que ni olvido ni perdón. Quiero decir que tenemos muy claro lo que ha sucedido y que vamos a seguir recordándose al obispo Bernardo, y que cada vez que aparezcan hechos de este tipo los denunciaremos públicamente y apoyaremos a las víctimas, especialmente de este tipo de actos terribles, ¿no? No hay mayor enfermedad, no hay mayor situación pues digamos fraudulenta que el de no apoyar, que el de intentar eliminar de raíz la diversidad sexual, porque es imposible de eliminar, porque no es ninguna enfermedad, porque no es ningún pecado mortal, y porque se trata de un hecho pues tan natural como la heterosexualidad o la cissexualidad. Ya. Acaban de enviar un mensaje
Y claro, esto, lógicamente, yo no voy a decir el centro que se nombra, pero yo espero que estas cosas entonces también primero se denuncien donde hay que denunciarlo judicialmente y después ya, pues si se quiere hacer público, pero yo de verdad me van a perdonar que no haría el centro, pero dice, mi época en un centro, pues al parecer es oscura y el obispado nos comentaban y nos graban con el sello que los gays, trans, personas discapacitadas éramos enfermos. Sí, pero si es que, entiendo que es algo que la gente reconoce como algo que sucede en el día a día, sucedía antes y sigue sucediendo, aunque ahora entiendo con mayor pudor por parte de estas personas, lo ocultan más, digamos, que anteriormente, pero sigue sucediendo y evidentemente, especialmente, desconozco absolutamente el centro, ¿no? Pero si se trata de un centro no privado, sino un centro concertado, que está financiado con fondos públicos de alguna forma, es un hecho absolutamente denunciable a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, porque no tiene ningún sentido que con dinero público se sufraguen escuelas que de alguna forma, por parte de su personal, vienen a trasladar mensajes de odio contra las personas LGBTI o contra las personas con discapacidad y diversidad funcional. Pero esto pasa también en los centros públicos, tiene también que ver con el pensamiento de profesorado en concreto, ¿no? Es verdad que hay centros que por su carácter religioso habitualmente se puede generar mayor tensión porque tienen un ideario determinado y porque, bueno, pues tienen ese tipo de cuestiones ahí. Entiendo que se trata de un centro religioso de lo que comentan, pero es casi imposible de eliminar, por ejemplo, hasta en las propias universidades públicas, ¿no? En la propia Universidad de La Laguna, recientemente conocíamos también, ¿no?, como una profesora, una catedrática de psicología, asociada a grupos de la extrema derecha, venía diciendo barbaridades respecto al matrimonio homosexual o con respecto a los derechos de las personas trans, con lo cual, en definitiva, al final, lo relevante es que estos hechos, primero, no solo no deben ser ignorados, sino que deben ser denunciados, sacados a la luz, y sobre todo creo que hay que hacer una acción de respuesta, que no solo debe venir de las personas LGBTI, sino en general de cualquier persona, incluso especialmente de personas heterosexuales, que estando a favor de los derechos del colectivo LGBTI, se opongan tajantemente a que se discrimine con discursos de odio o con intentos como lo que hemos visto en la noticia que publicaba la SER, de curar la homosexualidad de nadie. ¿Hasta dónde podemos llegar en pleno siglo XXI, en el que cada vez más pues vemos series, medios de comunicación que propugnan un mensaje de visibilidad, mientras que algunas instituciones siguen estando, instituciones y personas, estando en el pasado? Hoy toma posesión en Castilla y León el primer gobierno que va a gobernar de la derecha junto con la extrema derecha, y que es la única comunidad autónoma que ahora mismo no tiene ni siquiera un anteproyecto de ley por la defensa de los derechos de las personas LGTBI. Debería hacernos reflexionar sobre cuestiones que podrían pasar también en Canarias o en otros lugares y bueno, pues tener de alguna forma también conciencia con respecto a este tipo de asuntos, porque al final las opciones políticas tampoco son neutrales en este asunto y evidentemente hay opciones políticas, planteamientos políticos que van en contra de los derechos de las personas LGBTI. Claro, dice que esto pasó en los años 80, 90, que se llevó palizas también. Otra persona dice de locos, pero yo quería preguntarte, porque creo que hemos hablado de muchos temas, pero mira, hace un tiempo pues me he puesto a ver vídeos de youtubers. Algunos me divierten más, otros menos, me río con una, he pasado el embarazo de otra, y hay una chica trans que tiene que soportar todos los días el que le digan, pero si tú eres hombre, quítate el bigote, no sé qué. Claro, llega un momento en el que yo entiendo también que tienen que ir a un psicólogo porque los haters, no sé, a mí si no me gusta una cosa yo cambio y no estoy poniéndole vete a, no sé, no insulto yo a estas personas. Entonces, claro, ella decía que ya le había comentado en varias ocasiones
porque quería hacerlo público porque sabía que tarde o temprano estas cosas salen y mejor que lo diga ella, que no tiene por qué decirlo, pero que mejor que lo diga ella que alguien lo saque y además a lo mejor con otra visión, ¿no? Y decía que hacía como un año se había tenido que dedicar a la prostitución para poder costearse el tratamiento hormonal, ¿no? Y pensé, digo, ¿cuántas personas trans se han visto pues prácticamente obligadas a vender su cuerpo? No para lujo. Que yo también digo una cosa, que si tengo que vender el cuerpo porque tengo que alimentar a mi familia, pues si hay quien lo pague, pues mira, no podemos decir esta agua no beberé porque no sabemos lo que puede pasar, ¿no? Pero qué duro, ¿no? Tener que vender tu cuerpo porque, pues eso, quieres hormonarte y porque no eres tú. En ese momento no eres lo que quieres ser, ¿no? Sí, y evidentemente... Lo que quieres o lo que comenta, sientes ser. No, lo que eres. Al fin y al cabo ya sí. no es ni lo que quieres, Ya. ni lo que sientes, es lo que eres. Simplemente tienes la necesidad de adaptar tu cuerpo a tu identidad, que Sí. no todas las personas trans lo quieren, pero que hay muchas que sí. Hay muchas que quieren ver su cuerpo representado, como lo siente y como se identifica verdaderamente. Y esto, lejos de ser un capricho, lejos de ser un privilegio, es un derecho reconocido por la legislación vigente y no cabe debate cuando están promulgados en la propia normativa, en este caso la normativa canaria aprobada recientemente en nuestra comunidad autónoma. Esto pasa más a menudo de lo que pensamos, no solo el acoso tremendo que han sufrido las personas trans en los últimos tiempos, por parte ya no solo de los grupos de extrema derecha, ese tipo de cuestiones, sino también de un marcado feminismo, entre comillas, lo pondré, trans excluyente, que ha negado la identidad de las personas trans públicamente, que incluso a día de hoy sigue planteando que los derechos de las personas trans niegan los derechos de las mujeres. Patri, tú eres una mujer y está clarísimo que los derechos de las personas trans no te niegan a ti como mujer ni a ninguna otra persona, independientemente de su identidad, que se le reconozca la identidad a las personas trans no niega a nadie, y evidentemente la negación constante de la identidad de las personas trans provoca efectos terribles en el ámbito de su salud mental, por no hablar de esta cuestión que tú has comentado, relación con, claro, pues muchas situaciones en las que muchas personas trans, pensemos en el ámbito educativo, que sufren un acoso escolar feroz en muchas ocasiones, que les obliga, fruto de su proceso de transición, de ser conscientes de su identidad, de lo que supone ver los cambios corporales también y cómo lo aceptan el resto de miembros de la comunidad educativa, muchas veces un abandono escolar temprano, que hace que no tengan tampoco alternativas laborales para encontrar puestos de trabajo. En algunos casos, como digo, yo creo que esto cada vez pasa con menos frecuencia, pero sigue pasando a día de hoy. Y claro, verse abocadas también en un contexto de prostitución, muchas veces también expulsadas de sus casas, sin alternativa habitacional, sus familias, de alguna forma también con un rechazo familiar en algunos casos. Ya digo que no pasa ya tan a menudo, pero sigue pasando. Y en este caso el planteamiento es claro: si hay alguna persona trans que nos está escuchando, que bueno, por lo que fuera, como tú comentas, pues ha decidido que la única salida laboral posible para obtener recursos, porque tienen que comer, porque tienen que costearse cualquier tipo de tratamiento, que por cierto en nuestra comunidad autónoma deben ser gratuitos por norma, evidentemente que han tenido que recurrir a las cuestiones de la prostitución y demás. Lo que planteamos es que hacer a los colectivos LGBTI en diversos, de la mano del proyecto Asterisco Psicológico que financia el Cabildo Insular de Tenerife y el Gobierno de Canarias, pues también tenemos un recurso, una trabajadora social que ayuda también en un proceso de inserción sociolaboral, de formación. Creo que es importante esa labor también, para evitar, bueno, para que las personas puedan realizarse, puedan ser felices en su proceso vital, y de alguna forma también acceder a lo que no es más que sus derechos como personas Claro. en este contexto, ¿no? Uh-huh. Bueno,
colectivo diversas, en redes, físicamente también, en los medios. Cada 15 días hablamos con ellos y nada, te despido hasta dentro de 15 días. Pues sí, un placer recordarles a las personas oyentes que como no vamos a tener programa hasta dentro de 15 días, la próxima semana, el martes, se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica, las personas, las mujeres lesbianas en este caso, y que el jueves 28 tenemos una nueva sección de Orgullo de Cine, proyecciones de pelis, documentales, totalmente gratuitos que proyectamos en la Sala Timanfaya de Puerto de la Cruz, en colaboración con la Concejalía de Políticas LGTBI del Ayuntamiento portuense, junto con la Fundación Pedro Cerolo, y que están absolutamente invitadas a participar, a ver esas películas y esos cortos para seguir sensibilizándose en materia de derechos de las personas, en este caso de las mujeres lesbianas. A las 6 de la tarde en la Sala Timanfaya, el próximo jueves, día 28 de abril. Y recordar que, perdón, Pati, sí, ya me vas a cortar por pesado, el próximo lunes se celebra un hecho también que quiero recordar en esta radio porque creo que es muy importante. El lunes se celebran 9 años desde que Los Realejos fue declarado municipio libre de LGBTI-fobia por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Los Realejos a propuesta de la Coordinadora de Colectivos Juveniles General. Lo recuerdo con especial emoción porque recuerdo haber leído en ese pleno aquella propuesta y creo que es algo a destacar que el municipio, como demuestra entrevistas como esta, sea un municipio libre de LGBTI-fobia, y con las acciones que realizamos desde diversas también en el municipio y con la ciudadanía del municipio lo demostramos. 9 años, madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, Sí, si eras un casi chiquito, si cuando nos conocimos eras un chiquito de instituto, has hecho la carrera y ya estás de profe en la universidad. Bueno. Casi me salen canas y todo, así que nada. No, no hay nada que un buen tinte no lo pueda solucionar. Si quieres, porque oye, hay hombres que dicen, yo me siento muy bien con las canitas. Total. Entonces... Y resulta atractivo para muchos sectores de la población. Bueno, es verdad, es verdad. Un saludo, caballero, gracias. Un abrazo a todas. Venga, hasta luego. Hacemos un alto, a la vuelta nos espera Joran Torres.